Hello, good morning, hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Y bienvenidos un día más a este webinar organizado por la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, de la Spain US Chamber of Commerce en Florida, en el que vamos a hablar sobre Behavioral Economics o economía de la conducta, un asunto bastante interesante que en los últimos años ha adquirido cada vez más presencia en las compañías de todos los sectores realmente. Antes de comenzar y presentaros a los invitados de hoy y los especialistas que van a acompañarnos para hablar sobre Behavioral Economics, simplemente quería recordar para aquellos que no conozcan las actividades de la Cámara de Comercio que pueden visitar en nuestra website todos los eventos que organizamos. Hay un calendario que pueden chequear en la propia web de la Cámara, que es www.spainchamber.org, y ahí pueden ver todas las actividades que tenemos previstas para los próximos meses. Solemos actualizarlo semanalmente, de modo que no olviden una vez por semana al menos entrar para no perderse las actividades que estamos realizando. En segundo lugar, el evento de hoy, como solemos hacer, va a ser grabado, de manera que podréis compartir la información que vamos a ver hoy con vuestros compañeros o con personas que penséis que puede serles de interés. Y vamos a compartir también la presentación que vamos a ver. Asimismo, vamos a distribuir entre todos los asistentes los datos de contacto de los dos panelistas de hoy, para que si lo desean o lo necesitan puedan contactar con ellos directamente para ahondar un poco en alguna materia que se trate o hacerle alguna consulta personal que deseen realizar, ¿no? Y por último, también recordar, como en ocasiones habituales, tras la presentación vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. La presentación durará aproximadamente unos 50 minutos, estimo, más o menos, y dejaremos después unos minutos para que podamos realizar preguntas a los panelistas y poder hacer comentarios. No es necesario esperar al final para que nos envíen las preguntas. Es decir, conforme vayan teniendo alguna pregunta que quieren hacer, pueden enviárnosla a través del panel de control que verán a su mano derecha, que estará en inglés o en español en función de la configuración de su computadora, y solo tienen que clicar en la pestaña que dice Questions, si está en inglés, o Preguntas, si está en español, y al clicar en esa pestaña se despliega una caja blanca. Ahí pueden escribirnos la pregunta y enviárnosla. Recibiremos todas las preguntas y al final de la sesión pues las abordaremos todas. Y bueno, pues ya sin demorarnos ni un minuto más, para comenzar voy a pasar a presentaros un poco a los protagonistas de hoy. Para hablar sobre este tema, pues tenemos ni más ni menos que a una institución educativa líder en el sector, que es Evidentia University. Para aquellos que no estén familiarizados o no la conozcan, Evidentia University es una institución de educación superior de alcance internacional que justo ha abierto sus puertas virtuales a sus programas de maestría 100% online en otoño del 2022 en Florida. De modo que los tenemos aquí cerca y han comenzado a ofrecer toda su cartera de programas de maestría. El origen de Evidentia se remonta a 2008 en Europa, con la creación de Behavior and Law, y están especializados en ciencias del comportamiento y forenses. Algo muy especial y muy de nicho, cada vez más valorado por las compañías y por organizaciones públicas, como seguramente veremos durante la presentación, que basan en este tipo de ciencias gran parte de su actividad. Han tenido una rápida expansión internacional y hoy en día se encuentran impartiendo programas académicos en universidades de España, de América Latina y de Estados Unidos. Y para hablarnos de todo esto, hoy tenemos a dos excepcionales ponentes. Por una parte, Rafael López Pérez y a Mercedes Dieguez de la Mata. Rafael López Pérez es presidente de Evidentia University, es doctor en psicología, licenciado en ciencias económicas y empresariales, licenciado en psicología y máster en investigación de emoción, cognición y salud. Y también es el presidente de la Fundación de Comportamiento y Derecho.
Ha publicado numerosos libros y artículos y ha recibido diversos galardones y condecoraciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como en 2016 la Orden del Mérito de la Guardia Civil y en 2022 con la Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco por la Policía Nacional de España. Bienvenido, Rafael. Y por Hola, su Juan Carlos, parte, muchas gracias. encantado de tenerte. Y también tenemos, como decíamos, a Mercedes Dieguez de la Mata, que es directora de la Escuela de Negocios y directora de comportamiento de la Universidad Evidentia, Evidentia University. Es directora del máster, es licenciada y máster en Derecho, investigadora y experta en neuromarketing, doctorando en Behavioral Economics y fue jefa de estrategia de precios en Telefónica Corporación. Pero además de ser licenciada en Derecho, es máster en Marketing, máster en Programa Integrado de Desarrollo Directivo y posgrado en Gestión de la Telco Digital por la Universidad Politécnica de Cataluña. Por tanto, tenemos a dos especialistas en la materia que seguro nos van a enseñar mucho acerca de Behavioral Economics o Economía de la Conducta. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias por invitarme. Un saludo, buenos días a todos. Pues aquí acaba mi papel por el momento, de modo que voy a dejar a todos con los especialistas para entrar ya en harina sin demorarnos ni un minuto y, como decía antes, al final dedicaremos unos minutos a preguntas y comentarios que tenga la audiencia, de modo que nos volvemos a ver en un momento y yo sigo por aquí muy pendiente de todo lo que vayáis a explicar. Muchísimas gracias. Fenomenal, Juan Carlos, muchas gracias a vosotros. Antes de pasarle la palabra a Mercedes, que es la que va a iniciar la presentación, pues evidentemente agradecer muchísimo a la Cámara el que nos permita estar en este espacio, que para nosotros es siempre un honor, ya que tanto nos habéis ayudado en nuestros inicios allí en Florida, pues que mínimo que también corresponder y aportar nuestro granito de arena y poder transmitir al resto de socios y amigos de la Cámara pues humildemente algo que creemos que es muy interesante para todos los empresarios. Así que muchas gracias. Voy a dejar a ceder la palabra a Mercedes, que va a iniciar la presentación, y luego finalizaré ya. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Juan Carlos, y por esa introducción, Rafael, que además me da pie a lanzaros a todos ustedes la primera de las preguntas que les voy a hacer, y es si saben cuántas decisiones tomamos al día. ¿10? ¿200? ¿500? ¿Cuántas creen ustedes que tomamos al día? Bueno, pues un adulto medio toma más de 35.000 decisiones al día. Impactante, ¿verdad? Bien, pues ahora imagínense que tuviéramos que analizar profusamente cada uno de esos dilemas que se nos presentan a diario, lentamente, comparando unas opciones con otras, racionalizando cada una de ellas. Bueno, como dice la economía tradicional que tendríamos que hacer, ¿no? Maximizando nuestra utilidad. Si tuviéramos que dedicarle tanto tiempo a esa reflexión, pues pues simplemente nos engulliría el estrés y probablemente colapsaríamos, ¿no? No tenemos tanto tiempo para hacer todo eso. Y además eso es algo que, pues nos ocurre a todos. Bueno, a todos los seres humanos, digo. Si hay algún bot o algún chat por aquí o algún robot, pues a ellos no. Pero a los demás nos ocurre casi sistemáticamente a todos nosotros, ¿no? Muchas de esas miles de decisiones ocurren también en el entorno de trabajo, ejerciendo sus roles profesionales y, piensen en la cantidad de veces que, pues tienen que tomar decisiones de si contratan o no contratan a un determinado candidato, si merece la pena lanzar este proyecto o pararlo, cómo tengo que comunicar un producto que voy a lanzar ahora o cómo aconsejar a mi cliente de banca al final. Seguro que tienen en la cabeza ahora mismo, pues no, todas esas decisiones que tienen que tomar importantes en su día a día. La pregunta entonces es, claro, ¿cómo tomar la mejor decisión, ¿no? Pues ese es el objetivo de la economía de la conducta, que también, como mencionaba Juan Carlos, se conoce como Behavioral Economics. Behavioral Economics es una disciplina que combina una parte de economía y una parte de psicología, pues para tener ese conocimiento profundo y de verdad, de cómo nos comportamos los seres humanos. Y también para proveernos de herramientas que al final nos lleven a tomar esas mejores decisiones, ¿no?
sobre todo en temas relacionados con la economía, ¿no? Decisiones básicamente económicas. La disciplina nace, bueno, pues con una serie de autores, ¿no? Como casi todas estas cosas de la ciencia, en este caso con investigadores como Kahneman y Thaler. Estudiaron estos procesos cognitivos, ¿vale?, detrás de cada una de las decisiones que tomamos de una manera rigurosa y metodológica. Y esos descubrimientos les hicieron, bueno, pues les hicieron ganar sendos premios de Nobel de Economía. Y fíjense que uno de ellos es psicólogo y otro economista, ¿no? O sea, al final esa fusión que decimos existe. Bien, sus descubrimientos fueron muy importantes. Uno de ellos, bueno, pues comenzaron a hablar de algunas limitantes que tenemos los seres humanos cuando gestionamos nuestras decisiones, que apenas somos racionales, que estamos muy condicionados por nuestras preferencias sociales, que, bueno, pues no siempre somos capaces de predecir crisis globales como las que estamos pasando, bueno, como las que hemos pasado también hace unas décadas, ¿no? Y todo eso, además, afecta al mercado y a la sociedad en general en su conjunto, ¿no? Estos dos autores y muchos que luego surgieron más adelante, bueno, pues nos hablan de que en realidad tenemos dos sistemas muy diferentes de pensamiento. Por una parte, tenemos un sistema que es muy rápido, es el sistema que tienen ustedes, que es nuestro Homer Simpson, ¿no? Es un sistema intuitivo, es un sistema irracional, que actúa muchas veces del lado emocional, es más, bueno, un poquito más, como decimos, pues más intuitivo en general, ¿no? Y luego tenemos otro sistema de pensamiento que sería nuestro Einstein, que es un proceso más lógico y más reflexivo. Y así es como entre los dos tomamos decisiones. Pero bueno, lo cierto es que la mayor parte, ¿vale?, de las decisiones, más del 70% de las decisiones que tomamos, pues están en este lado del corazón, ¿no?, en este lado del sistema rápido. Es un proceso de supervivencia al final, y para no colapsar, pues tomamos atajos mentales para tomar estas decisiones, que se conocen también como sesgos cognitivos que nos influyen y nos impactan en mucha medida. Bien, bueno, como decimos, estas decisiones nos hacen, bueno, pues que pensemos de una manera que es, desde mi punto de vista, un poco arriesgada, ¿no? Porque al final estas decisiones son muchas veces relevantes, y lo cierto es que apenas las pensamos, ¿no? Como decimos, con ese más del 70% de las decisiones son predeciblemente irracionales. Eso yo creo que sí es un riesgo, y eso yo creo que es uno de los primeros puntos que la economía de la conducta analiza, ¿no? Por tanto, esta economía de la conducta o este behavioral economics nos muestra en realidad cómo tomamos las decisiones, ¿no?, de una manera rápida. Bueno, pues muchas veces nos dejamos llevar por el entorno, según se nos enfoque la pregunta, muchas veces también, o simplemente hacemos lo que hace el rebaño, ¿no?, lo que hacen los demás, lo que hace la sociedad en general, o bueno, según nuestra experiencia reciente también, ¿vale?, porque el enfoque y el entorno nos afecta. Y bueno, pues aquí lo que siempre decimos, ¿no?, los economistas conductuales, es que primero sentimos y luego pensamos, ¿no? Bien, ¿cómo estudia todo esto la economía de la conducta? Bueno, pues lo hace a través de, primero, lo hace en dos partes. Primero, lo que nos hace es conocer todos esos sesgos y heurísticos que, bueno, pues que de alguna manera nos afectan, ¿no?, y nos dominan. Y bueno, a día de hoy hay más de 190, 100 sesgos codificados. No se asusten, no voy a contarles todos, simplemente unas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, por una parte tenemos el miedo a la pérdida, nos da el doble de miedo, el doble de dolor, ¿no?, perder algo que ya poseemos, que la posible felicidad que nos pueda dar algo que ganamos. Este sería uno de los efectos. Este sesgo tiene mucho que ver cuando se analiza, por ejemplo, el perfil y los comportamientos de los inversores. Luego está el efecto de anclaje, que ahí nos dice que nos aferramos a la primera información que recibimos, la anclamos en nuestra mente, y luego todo lo demás, todo lo que actuamos a posteriori, nos condiciona mucho ese ancla o esa información o ese impacto primero que recibimos. Y también esto tiene muchas aplicaciones en el mundo de marketing. Y luego, bueno, pues el sesgo de disponibilidad, que ahí apela a cómo nos condiciona el dato,
que con más facilidad nos viene a la cabeza. Bueno, pues muchas veces tendemos tendencia a juzgar en base a la experiencia pasada y generalizamos en exceso, ¿no? Sin atender al hecho concreto que nos ocupa, ¿no? Pues todo eso se ha estudiado y se ha investigado, ¿no? Todos estos sesgos. Y bueno, pues os voy a poner un ejemplo de uno de ellos. Se conoce como la paradoja de la elección. Bueno, aquí es un experimento que se reunió a dos grupos de personas. En una de ellas se les expuso a veintitantas mermeladas, tarros de mermelada, bueno, a su visualización, y ahí se les decía, bueno, cuántas, la intención, se les preguntó por la intención de compra. Sin embargo, a otro grupo, en lugar de tantas opciones, pues se les presentó 6 opciones diferentes de mermelada. El resultado, en términos de compra, lo tienen a la derecha. Y bueno, evidentemente el grupo que menos opciones tenía para elegir es el grupo que compraba más. ¿Y por qué? Bueno, pues que se produce cuando tenemos muchos dilemas, demasiadas cosas parecidas entre sí, tendemos a paralizarnos, ¿no? Y al final terminamos no comprando nada. Y esto tiene un impacto pues muy importante también en términos de cómo queremos ofertar la suite de nuestros productos, ¿no? Por ejemplo, sería una de las aplicaciones. Ese es el primer paso que hablamos, ¿no? O sea, la economía de la conducta nos introduce y nos da un conocimiento profundo de los sesgos, pero no solamente se queda ahí, sino que además lo que hace es aportar también soluciones en forma de lo que conocemos como nudges o empujoncitos, que creo que Rafael va a hablar más adelante de ello, para minimizar esos errores derivados de esos sesgos y diseñar estrategias que de alguna manera nos hagan tomar decisiones y que sean las más adecuadas e inteligentes en nuestra gestión, también para nuestros empleados, para nuestros clientes, para nuestros ciudadanos en general. Estas estrategias que también se conocen como arquitectura de decisiones, pues bueno, nos podrían hacer, ¿no? Que Homer Simpson incluso empezar a fomentar hábitos saludables a la hora de comer, ¿no? Simplemente como se muestra aquí, poniendo el alimento fresco y sano más cerca de él, atacando ahí un poco al autocontrol. A la falta de autocontrol que tiene Homer Simpson hay una solución para ello en el entorno de la economía de la conducta. En realidad, en la economía de la conducta, yo creo que lo que hace es poner al servicio de los decisores este tipo de herramientas, estas estrategias que demuestran su aporte de valor en múltiples sectores. Yo lo que voy a contar a continuación es en el sector privado, en el sector de la empresa, donde, bueno, pues normalmente yo creo que es también un lugar donde hay comportamientos y hay personas que interactúan entre sí. Por eso que es un lugar perfecto para la aplicación de la economía de la conducta. Yo he elegido estos 4 sectores como creo que son representativos de los éxitos que tiene la economía de la conducta a la hora de aplicarse. Está en el entorno de capital humano, en gestión de personas, donde opera la conocida disciplina dentro de Behavioral Economics que se conoce como Neuromanagement. También todo lo que tiene que ver con gobernanza corporativa, Behavioral Finance y todo el rol que ocupan las finanzas financieras y, bueno, en marketing, sin duda, en el origen de la economía de la conducta o Behavioral Economics está ahí en marketing. Comenzamos brevemente, si les parece, por hablar del capital humano, de las experiencias que hay de economía de la conducta. Bueno, yo creo que se ha demostrado el enorme potencial que tiene en todo lo que tiene que ver con la experiencia del empleado, porque es verdad que se habla mucho de la experiencia del consumidor, pero no tanto de la experiencia del empleado. Y ahora, hoy en día, las empresas están empezando a reconocer el valor que tiene para el negocio, incluso invertir también tiempo y recursos en trabajar pues, en temas como la captura del talento o la selección del personal crítico en general de nuestras empresas, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca estamos viviendo un momento de paradigma, ¿no? También en este sector de los recursos humanos, donde nos estamos empezando a cuestionar bueno, pues esas tal vez antiguas o viejunas, ¿no? Políticas de recursos humanos. Y bueno, pues habrá que abrazar otras que atraigan el talento y que nos planteemos cosas como cómo tienen que ser los nuevos lugares de trabajo, por ejemplo, tras la pandemia, o en definitiva hacer que nuestra empresa sea pues el mejor lugar para trabajar. Una de esas experiencias es un caso real que tiene que ver con la captura de candidatos.
Bueno, pues esta empresa tenía un serio problema, no conseguía capturar con sus ofertas de trabajo muchos candidatos y bueno, pues a través de un proyecto específico donde se fue determinando lo que se conoce como el Candidate Journey, es decir, desde los pasos, ¿vale?, para aplicar a un puesto de trabajo, desde el interés que puede suscitar la oferta hasta el onboarding, hasta la contratación. Ahí se le introdujo una capa behavioral en todas esas etapas y lo que se consiguió fue duplicar, ¿vale?, con este proyecto Behavioral Economics, que el número de personas interesadas y que aplicaban al puesto ofertado pues se duplicara. Fue un proyecto bastante costo efectivo y sencillo de aplicar. La clave, bueno, en cada una de las etapas, como digo, se implementó una política diferente de economía de la conducta, pero bueno, en breve, simplemente por comentar, en la etapa de generar el interés, ¿vale?, en la estrategia de la oferta publicada aquí, lo que se redactó fue una carta, una oferta muy que apelaba mucho pues al sesgo de confirmación, un marco adecuado, una narrativa inclusiva que incitara a la acción y personalización, entre otros elementos que dieron el resultado que les estaba comentando de duplicar el número de personas que aplicaban a la oferta. Bien, aquí de lo que se trataba fue de poner el candidato en el centro y pensar un poco más en ese posible empleado, ¿no?, de nuestra empresa. Otro de los sectores también relevantes es todo lo que tiene que ver con finanzas conductuales, en concreto en temas de asesoría financiera, en inversión. La Comisión Nacional de Mercado de Valores en España ha editado hace poco unos papers muy interesantes sobre cómo proteger al inversor, cómo evitar que el inversor caiga en esos errores sistemáticos y esos sesgos para conseguir la mejor rentabilidad posible, y la verdad es que es un ejemplo, ¿no?, de dónde se puede aplicar también Behavioral Economics. Yo os voy a poner otro también bastante llamativo, en este caso lo llamamos eso, una cara más humana en el mundo de las finanzas, ¿no?, y es el ejemplo de BBVA. El banco de BBVA ha conseguido, fue en el año 2017, pero ha ido repitiendo, conseguido el galardón de la mejor app de banca mundial móvil, y bueno, pues lo ha hecho introduciendo el proyecto VELA, que significa Behavioral Economics Learning Algorithm, y es un poco mejorando la gestión del ahorro y dando consejos a sus clientes. Bueno, pues la verdad es que ha sido todo un éxito y también es otro de los ejemplos interesantes a comentar que quería compartir con ustedes. Y por último, a ver si me da tiempo, 2 minutos más para comentar lo que para mí es uno de los temas clave dentro de las aplicaciones de la economía de la conducta, que es todo lo que tiene que ver con el marketing, ¿no? Porque es verdad que yo siempre, marketing y neuromarketing, al final es verdad que respecto del cliente ya sabemos qué compra, ya sabemos cuándo lo compra, también sabemos dónde lo compra, pero yo creo que nos falta una pregunta por conocer y sobre todo por conocer en detalle, y es ¿por qué compra lo que compra, ¿no? ¿Cuál es el motivo y la inspiración que hay de cada servicio que adquiere el cliente y por qué les impulsa de verdad a elegir mi empresa y no la empresa de la competencia o viceversa, ¿no? Entonces, al final, creemos que Behavioral Economics aquí lo que hace es incorporarse dentro del proceso de creación de la propuesta de valor, complementando, evidentemente, otros temas relevantes como la rentabilidad y la inversión, evidentemente, de cada producto que lanzamos. Y, bueno, también es muy útil cuando queremos lograr una marca relevante y diferencial. Ahí tenemos la disciplina de Brand Behavior, por ejemplo, sería otra. Entonces, cuando queremos mejorar nuestra narrativa y nuestro impacto en las ventas, utilizando los principios de influencia de Cialdini, que sería otro de los ejemplos. En definitiva, cuando diseñamos experiencias, ¿no?, para el usuario. Uno de los ejemplos, el primero de ellos es, no sé si conocen el FOMO, que es el Fear of Missing Out, o esa sensación de aversión a la pérdida que se utiliza, por ejemplo, pues en este caso, en una agencia de viajes online, donde si pueden apreciar, ven cómo está de alguna manera hablando de que ya queda poco, ¿vale?, para que esta oferta se termine.
hay un porcentaje muy alto de alojamientos que ya no están disponibles. ¿Por qué? Pues porque la gente valora muchísimo las cosas, valora más las cosas si percibe que escasean, no sé, ese famoso efecto escasez, o esa nota final en rojo que dice solo queda una habitación a este precio en nuestra web. Ese es el típico ejemplo del efecto escasez, de la aplicación del efecto escasez. Y behavioral design, que al final es ese proceso de diseñar las cosas con sentido, ¿vale? Y que enganchen al cliente. Los diseñadores behavioral tienen en su ADN que todo proyecto, todo producto que lancen y todo producto que diseñen tiene que cumplir con 4 reglas básicas, que es hacerlo atractivo, fácil, a tiempo y social. Y estas reglas y esta metodología es una metodología específicamente de economía de la conducta. Diseñar puede hacer que diseñar algo realmente que enamore a tu cliente puede hacer que cambie el comportamiento radicalmente, ¿no? Por ejemplo, un detalle muy pequeño le ocurrió a Airbnb en sus inicios. A pesar de que tenía muchas visitas, no conseguía capturar demasiadas reservas y luego, tras analizarlo, descubrieron que simplemente era por un detalle tan pequeño como que las fotografías no eran el diseño de la app o de la página web era muy difuso, no se veían las fotografías claramente y al final simplemente eso incrementó las reservas asegurando pues, la calidad de las fotografías, que fueran claras, nítidas y muchas, ¿no? Yo creo que desde ese momento hay pocos sitios donde te muestren fotos de habitaciones y de entradas de casas tan inspiradoras y tan bonitas, ¿no? como lo hace el Airbnb. Bien, yo creo que no sé si me he pasado mucho del tiempo, espero que no. Por último, simplemente deciros que todo esto de la economía de la conducta tiene que estar sí apoyado por herramientas ligadas a la neurociencia como el tracking, el speech analytics, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este es un poco el resumen, ¿no? Al final, sí, particularmente estamos convencidos de que utilizar Behavioral Economics en la empresa actualiza, complementa el actual reto que tienen todos los profesionales de los sectores que hemos visto y, bueno, ayuda a tomar las decisiones que realmente importan y, sobre todo, aporta valor al negocio. Así que muchísimas gracias. Paso la palabra a Rafael. Estupendo, Mercedes. Muchísimas gracias. Voy a compartir yo mi pantalla. Bien, yo creo que lo estáis viendo, ¿verdad? A ver. Sí. Correcto, quizá aquí. Ahora no se ve la barra. Bien, pues como continuación de esta primera parte que nos ha ofrecido Mercedes de este contexto de qué es la economía de la conducta, el Behavioral Economics, pues vamos a ver en qué se está traduciendo también en términos de gestión, de creación de departamentos y de creación de lo que es una nueva figura dentro de las empresas, que es el Chief Behavioral Officer. Antes de entrar en ello, por hacer un enlace con todo esto que nos ha comentado Mercedes, a mí siempre me gusta comparar nuestro cerebro como con una cebolla. Es decir, nuestro cerebro en términos evolutivos se ha ido configurando con una serie de capas. Estas capas se han ido creando a lo largo de muchos millones de años de evolución. Concretamente, si hablamos de los homínidos, pues nuestro cerebro se han ido generando capas a medida que nuestro cráneo ha tenido más espacio para albergar esas capas, ¿no? Posiblemente el propio crecimiento del cerebro pues, ha hecho que esa cavidad ósea fuese cada vez más grande. Pero evidentemente, si eso no se hubiese producido, nuestro cerebro no sería como lo tenemos, como es hoy en día, sino pues seguiríamos con un espacio mucho más pequeño. Y aquí hay un elemento interesante, que es el que nos viene a dar la explicación en términos de evolución y en términos de psicológicos de por qué tomamos tal cantidad de decisiones todos los días y si nos preguntan qué decisiones has tomado hoy, pues a lo mejor nos acordaríamos de una, de dos, de tres, de 5, pero no recordaríamos todas las que hemos tomado. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, como nos ha comentado Mercedes, las hemos tomado en automático. Bien, pues ese automático realmente procede de nuestra estructura emocional.
Y esa estructura emocional, esa estructura límbica de nuestro cerebro, que básicamente estaría pues la zona de la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, es decir, esa parte central, es algo que desde que aparecieron los mamíferos existe y tenemos. Si vemos aquí en este gráfico, esta evolución, pues estaríamos hablando de muchos millones de años, y solamente con la aparición del Homo sapiens es cuando realmente nuestro cerebro tiene un crecimiento rápido y aparece lo que nos diferencia de muchos de los animales, del resto de mamíferos, que es el córtex, ¿no? Principalmente el neocórtex y el córtex frontal, que lo que nos da es, básicamente, no a todos, pero a la mayoría nos da un cierto control de nuestros impulsos. Y entonces eso hace que, pues que el ser humano pueda planificar, pueda desarrollar actividades de cara a futuro, y bueno, pues eso es una de las grandes diferencias. Pero ¿qué ocurre? Que esta parte realmente ha sido algo que tenemos desde hace muy poquito tiempo, solamente 195.000 años. Si comparamos con la estructura límbica, que es la estructura emocional, que lleva con nosotros 10 millones de años. Entonces, esto es algo que está dentro de nuestro ADN, de nuestra genética, de cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros tomamos las decisiones basadas en la emoción, principalmente basadas en la emoción. Y de todas esas decisiones que Mercedes nos ha comentado que tomamos a diario, la mayoría son decisiones emocionales. Y la emoción tiene un elemento fundamental que va ligada a la rapidez. Porque en términos evolutivos, cuando el ser humano vivía en otros entornos más salvajes, que no quiere decir que ahora no lo sean, pero bueno, diferentes, más salvajes en términos de competir con otros animales, pues lo que nos ha hecho estar donde estamos es la rapidez, no la precisión. No estamos aquí evolutivamente porque hayamos sido muy precisos tomando decisiones, sino por haberlas tomado rápida. Y entonces nuestro cerebro sigue funcionando así. Y seguimos tomando decisiones que van unidas a esto me gusta, me acerco, voy a por ello, es bueno para mí y lo quiero, a esto no me gusta, por el motivo que sea, emocionalmente lo rechazo y me alejo de ello. Porque es el mecanismo que nos ha hecho sobrevivir. Bien, todo esto pues al final se traduce en este doble sistema de pensamiento que Kahneman, como nos ha dicho Mercedes, nos planteaba. Es decir, tenemos un sistema que es rápido, inconsciente, automático, que toma decisiones rutinarias, la mayor parte de las que hacemos a diario, pero que como es muy rápido y va ligado a esa parte emocional, pues hay más posibilidades de cometer un error. Evidentemente, luego el sistema 2 es un sistema lento, es consciente, muy interesante, requiere mucho esfuerzo y demanda de mucha energía. Por eso no estamos todo el día en ese modelo, en ese modo de decisión racional, porque nos cansa y automáticamente volvemos a la toma de decisiones automática. Lo utilizamos cuando tenemos que tomar decisiones complejas y evidentemente pues es mucho más preciso, pero va unido a esa lentitud. Por tanto, este sistema, estos elementos, son los que toma la economía de la conducta para decir, el ser humano no es el ser humano que toma las decisiones con sistema 2, racional, pensando y maximizando. No, el ser humano mayoritariamente es emocional y las decisiones las toma de esta manera. Por tanto, hay que cambiar los modelos económicos y hay que cambiar lo que hacemos para hacerlos en el modo en el cual realmente el ser humano funciona, no en el modo ideal que debería funcionar, porque no es así. Y el ser humano de verdad toma, compra y hace cosas de manera instintiva, emocional e intuitiva. ¿Eso quiere decir que si yo quiero vender un producto y lo quiero vender al doble de mi competencia, siendo de una calidad similar, lo voy a hacer? No, hombre, no, eso no. Pero en un entorno en el cual nosotros nos movemos en condiciones de competencia, de precios, de ofertas muy similares, la cuestión emocional se va a llevar el gato al agua. Siempre va a ser la que definitivamente incline la balanza hacia uno u otro producto. Bien, esto evidentemente va mucho más allá. Se está utilizando, por ejemplo, en políticas públicas, en ver cómo podemos manejar estos elementos de la economía de la conducta para hacer que las personas tengan comportamientos más sostenibles, por ejemplo. Entonces, esto es una fotografía de una ciudad española en la cual, pues bueno, viene alguien y suelta la primera bolsa de basura en el suelo y el siguiente, pues como ya ha habido alguien anterior que lo ha hecho, pues ya lo hago yo. Y conforme va pasando el tiempo, pues se genera un cúmulo de desperdicios cuando pues tenemos el cubo de basura o el contenedor de la basura al lado y no costaría mucho haberlo introducido dentro. Pero
Somos animales sociales. Como ya ha habido alguien que lo ha hecho, nosotros lo hemos repetido. Bien, pues esto le podemos dar la vuelta y podemos utilizar la economía de la conducta para hacer lo contrario, es decir, hacer que las personas se adhieran a una determinada conducta que es buena para la sociedad, como por ejemplo reciclar y separar nuestros residuos. Bien, esto es un experimento que se hizo en el País Vasco, en el cual pues cada poste contiene unos cubos que son de un vecino concreto. Y en este caso, pues los días X de la semana se sacan los residuos plásticos, otro día los orgánicos, otro día el papel. Es decir, yo y el resto de los vecinos sabemos quién es el que está haciendo bien las cosas y quién es el que la está haciendo mal. Porque esto no es un contenedor conjunto para todo el vecindario, no. Es un póster individual para cada uno. ¿Y aquí qué ocurre? Que las personas nos adherimos mucho más a este comportamiento ético y sostenible. ¿Por qué? Porque entonces los demás van a ver que somos nosotros los que no lo hacemos. Y eso no nos gusta, porque uno de los elementos básicos para nuestro cerebro es ese elemento social. Somos animales sociales y nos gusta pertenecer a nuestro grupo. Y si alguien nos puede imputar alguna conducta incívica, pues eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque nos excluye del grupo. ¿De acuerdo? Por tanto, todo esto de la economía de la conducta y saber cómo funciona nuestro cerebro lo podemos utilizar para mejorar las conductas del ser humano y hacerlas pues, más, en términos de políticas públicas, sostenibles, más éticas y más beneficiosas incluso para uno mismo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues básicamente con lo que Mercedes nos ha comentado del nudge, es decir, son pequeños empujoncitos. El nudge sería pues como la traducción como darte un codazo así en las costillas para que te muevas, o puede ser lo que hace la mamá elefante con el elefantito, que es ayudarle, no hace las cosas por él, simplemente le da un pequeño empujoncito pues para que salga adelante lo mínimo necesario para que luego esa persona por sí mismo, o ese elefantito en este caso, tome sus decisiones. Pero siempre tiene detrás a alguien que le está ayudando. Bien, pues este es, en cierto modo, el sentido de la economía de la conducta. Es decir, dar pequeños empujoncitos para que las personas tengan conductas que sean más beneficiosas para ellos, pero siempre dejándoles la libertad para decidir. Esto es muy importante, porque si no estaríamos hablando de manipulación. Bien, pues dentro de todo esto, lo que está apareciendo en los últimos años, o no muchos años, pero sí muy recientemente, es la figura del Chief Behavioral Officer, que es una persona dentro de las compañías que está especializado en ciencias del comportamiento y que traduce ese conocimiento pues, en mejorar la experiencia de usuario, del cliente, del paciente, porque como veremos ahora también existe el Chief Behavioral Officer en el ámbito sanitario. En definitiva, hablamos de un profesional de ciencias del comportamiento, principalmente psicólogos, economistas conductuales, también sociólogos, antropólogos, que contribuyen a la identificación de los objetivos y los retos de las organizaciones, pero aplicando las ciencias del comportamiento. ¿Cómo puede ayudar un Chief Behavioral Officer en su empresa? Pues lo que se está demostrando es que genera un incremento importante en la productividad, en la felicidad de los empleados, la participación del cliente, y también es muy útil y está, como hemos visto anteriormente en el ejemplo del BBVA, están participando de una manera notable en la innovación, en la creación de nuevos productos adaptados a cómo las personas funcionamos y nos comportamos de verdad. Un ejemplo de un pequeño empujoncito pues fue una app que lanzó Merrill Lynch, en la cual pues aparecía una fotografía de nuestra cara, del cliente, con la edad en la cual obtendría su jubilación, su pensión de jubilación, y al lado ponía la cifra que, según lo que estaba ahorrando y según una serie de estimaciones, iba esa persona cuando cumpliese 65 años iba a percibir. Entonces, si hubiesen puesto solamente el dato económico, no hubiese afectado emocionalmente de esa manera tan importante a los que estaban utilizando esa aplicación. Afectó porque iba junto con una foto envejecida de nuestra cara y nosotros nos veíamos dentro de X años diciendo, oye, mira, este es el aspecto que voy a tener cuando tenga 65 años y esta es la pensión que voy a percibir cuando me jubile. Entonces, eso generaba un impacto emocional y esto realmente era un pequeño empujoncito para que la gente tuviese unas conductas más, pues mejores para ellos, porque en definitiva estaban fomentando el ahorro.
¿Esto en qué se tradujo? Pues se tradujo en que la página web de la compañía tuvo 500.000 de visitas en búsqueda de información de los planes de pensiones, básicamente. Y las imágenes se compartieron 8,5 millones de veces en Facebook. Pero sobre todo lo importante es que tuvieron 500.000 de personas, solo por una acción, una única acción de marketing, 500.000 de personas buscando cómo invertir en planes de pensiones por lo que estaban viendo que les podía ocurrir en el futuro. Bien, si solamente hubiesen presentado el dato económico, no hubiese tenido, desde luego, ese impacto porque eso lo habían experimentado de manera continuada. El efecto fue rotundo precisamente por esa cuestión emocional que se transmitía. Bien, en cuanto al Chief Behavioral Officer, competencias, bueno, pues estamos hablando de que debe manejar evidentemente todo lo que son las ciencias del comportamiento, pero esto es muy amplio, ¿no? Evidentemente. Básicamente tiene que conocer cómo tomamos las decisiones los seres humanos y eso procede de dos ámbitos, principalmente la psicología y en los últimos años la economía de la conducta y por tanto son las dos materias en las cuales este Chief Behavioral Officer debe ser competente. Hablamos de heurísticos, de sesgos, toma de decisiones, de deshonestidad, que también es un ámbito interesante dentro de la economía de la conducta. La personalidad, evidentemente, porque no todos nos comportamos de la misma manera y hay determinados rasgos de personalidad que también influyen sobre nuestras decisiones. Evidentemente, las variables, el contexto, cómo influye ese contexto cuando estamos tomando las decisiones. Y analizar, pues también, ¿por qué no? Pues ese componente de comportamiento lingüístico o no verbal. Y evidentemente, todo ello complementado, como bien nos ha dicho antes Mercedes, con la tecnología. Es decir, un Chief Behavioral Officer debe también entender de análisis de datos, aunque no sea un gran experto, pero debe saber qué puede pedir a un analista de datos y qué puede ver o entender cuando se analizan los datos. Se está extendiendo al ámbito sanitario, al ámbito de la seguridad, tanto interna como la seguridad pública en el sentido más pues, sentido más policial, ¿no? De vigilar y prevenir el delito, y a nivel de seguridad interna, pues básicamente pues evitar situaciones de riesgo y de fraude. Especializaciones, pues evidentemente tenemos muchos ámbitos, recursos humanos, donde haya una persona hay un cerebro tomando decisiones y por tanto el Chief Behavioral Officer, entendiendo cómo esa persona toma las decisiones, pues es tremendamente útil. Hablamos por materias, pues recursos humanos, gestión de equipos, análisis de conducta del consumidor, cómo deciden nuestros consumidores lo que están comprando, como decíamos en seguridad, en fraude, en el ámbito sanitario. Y si hacemos ya, por finalizar, hablando de esta figura, pues el Chief Behavioral Officer hoy, porque esto es algo relativamente nuevo. Pues si vamos a Google, vemos cómo hay un gran número de resultados que hace poco no existían. Y algo que para mí es quizá más interesante, que es pues acudir a nuestro LinkedIn, ¿no? Donde una red que en los últimos años está siendo la reina de las relaciones profesionales. Pues vemos cómo ya hay muchas personas cuyo puesto se llama Chief Behavioral Officer. Hace un par de años, yo vengo hablando de la figura del Chief Behavioral Officer como unos 3 años aproximadamente, y aparecía uno. Cuando hice la primera búsqueda, hace ya, como les digo, 2 o 3 años, aparecía uno. Ahora tenemos 5 páginas de Chief Behavioral Officer. Evidentemente, queda mucho por recorrer, pero va creciendo. Y, bueno, pues aquí pueden ver en este pequeño análisis de Chief Behavioral Officer en la red. Esto está grabado, lo grabé con una captura de pantalla hace como aproximadamente un mes. Y bueno, pues día a día van apareciendo más personas con este puesto de Chief Behavioral Officer. Muchos de ellos también aparecen con la designación de Behavioral Scientist, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo. Quizá hay algo de dispersión en cuanto a qué nombre se le pone al cargo, pero lo que está claro es que las grandes compañías todas están apostando ya por incorporar
esta capa de economía de la conducta, esta capa de ciencias del comportamiento dentro de las compañías, porque es tremendamente útil. Evidentemente, todas, inicialmente, el primer objetivo es el negocio, es vender y ver cómo se comportan nuestros clientes y cómo deciden, ¿no? Y cómo esas decisiones instintivas basadas en estos heurísticos y sesgos, pues los podemos aprovechar para mejorar nuestro negocio, como es evidente. Bien, una figura interesante, pues empiezan a aparecer ya pues artículos y libros, como vamos a ver a continuación, en los que se hablan de figuras concretas. En este caso, el Chief Behavioral Officer sanitario. Y cómo esto dentro del ámbito sanitario, el ámbito de la salud, funciona y cómo esta figura, este puesto creado para aplicar las ciencias del comportamiento puede incrementar o fomentar ese cambio de hábitos saludables. Entonces, esto es una figura que también está empezando a aparecer en el ámbito de la salud, muy, muy interesante. Yo me he encontrado en los últimos meses con médicos que están haciendo doctorados en economía de la conducta, con resultados, investigaciones muy, muy interesantes, y esto es algo que desde luego ahora en sanidad ya es imparable y van a poder escuchar y oír hablar de ello mucho seguro en el futuro. Compañías que en los últimos años han buscado figuras bien con nombre de Chief Behavioral Officer o con otro nombre, pero en definitiva un experto en ciencias de la conducta, pues tenemos bastantes. Estas son puestos concretos. En Bank of America, un analista de finanzas conductuales, Facebook, analista de Audience Insights, un director de arquitectura de la elección de alimentos, gerente senior en conocimientos de comportamiento, gerente senior en economía del comportamiento, gerente senior en conocimiento e inteligencia del comportamiento, especialista en finanzas conductuales, científico de datos. Bueno, estos son títulos de puestos de trabajo que se estaban, ofertas de trabajo que se estaban realizando, títulos reales, sacados de la realidad, ¿vale? El CEO de Opower lanza esta frase y nos dice que Dan Egan, que del servicio de inversión automatizado Berman, que estiman, es decir, con esta investigación que realizaron, estiman que entre el 10 y el 20% de las empresas que están en el Fortune 500 tienen ya a alguien en un nivel muy elevado que desempeña el papel de Chief Behavioral Officer. Y esto, al final, también es un elemento de validación social. Cuando vemos que el resto de las compañías lo hacen, nosotros empezamos a hacerlo. Pues, por ejemplo, en banca ha ocurrido. Uno de los pioneros ha sido, sin lugar a dudas, el BBVA, pero ahora ya van todos. Es decir, ya tenemos a todas las grandes compañías de banca invirtiendo y creando departamentos de Behavioral Economics, porque evidentemente funciona y porque el resto lo está haciendo y no podemos quedarnos atrás como empresarios. Un libro, pues evidentemente también tenemos libros escritos con el título Chief Behavioral Officer. En este caso es en alemán, así que el que sepa y entienda alemán, pues seguro que puede obtener una información muy valiosa de este autor. Pero bueno, simplemente haciendo una búsqueda en Amazon, pues podemos encontrar fácilmente este libro, que también es un reflejo de esta evolución que está sufriendo el ámbito de la empresa y con la incorporación del Chief Behavioral Officer. Bien, entonces, por concluir, si nosotros no tenemos un Behavioral Officer y queremos evitar una conducta que, bueno, pues no es deseada, pues pondríamos un cartel como este, ¿no? Voy a prescindir de leerlo, lo están leyendo ustedes perfectamente en la pantalla, y esto pues puede tener posiblemente hasta el efecto contrario. No en todos los casos, pero en alguno con toda seguridad. Y es lo que se llama psicología inversa. Si tuviésemos un Behavioral Officer, ya ni siquiera llegando a Chief, solamente con un Behavioral Officer, pues pegaría una pegatina, un stick de una mosca en el urinario y esto haría que, básicamente por pura diversión, pues la conducta se adecuase a lo deseado de manera instantánea. Y si tuviésemos un Chief Behavioral Officer, pues esto se convertiría en algo realmente divertido. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, los datos los tienen a su disposición de nuestra universidad, de nuestros programas a través de la cámara.
Y nada, simplemente darle las gracias, los datos de contacto de la cámara y de Evidentia a su disposición. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias, Mercedes, por la presentación. Además, lo habéis clavado 50 minutos exactos, es la 1:50, con lo cual estamos estupendo. Tenemos 10 minutos para poder hacer alguna pregunta o alguna consulta, que recuerdo que pueden hacer las preguntas en el panel de control que tienen a su derecha. Solo tienen que hacer clic en la pestaña que pone Questions o Preguntas, y ahí nos envían las preguntas y podemos abordarlas justo ahora mismo. Sé que algunos de los que estén aquí a lo mejor quieren ver el partido que va a comenzar también en 10 minutos, por lo tanto hoy intentaremos no pasarnos ni un minuto de la hora. Ya tenemos algunas preguntas que nos han lanzado los asistentes a hoy, así que vamos directamente a ellos. Mientras voy recordando que esto se está grabando y que luego subiremos también esta presentación a nuestro canal de YouTube. Dame un segundito que consiga sacar esto para leer la pregunta. A ver. Una pregunta que nos hacen, y entiendo que venía por la parte de Mercedes, pero bueno, cualquiera de los dos puede contestar, ¿no? Y dice, entonces, ¿el pensamiento lento es el mejor? Muy buena pregunta, excelente. Me encanta porque además nos hace reflexionar seguramente a todos nosotros, ¿no? El pensamiento lento sirve para tomar ciertas decisiones, ¿vale? Yo creo que todos tenderíamos a pensar que tomamos las mejores decisiones y a veces reflexionarlas y meditarlas sirve, ¿no? Para por lo menos no dejarnos guiar tanto por la intuición. Pero evidentemente yo creo también que los seres humanos somos maravillosos precisamente porque somos emocionales, ¿no? Yo creo que esto no es blanco o negro, ¿no? Para mí no es así, sino que bueno, es un complemento, ¿no? Yo creo que sin que seamos intuitivos, sin que seamos de vez en cuando y sin que metamos de vez en cuando la pata, pues evidentemente no seríamos seres humanos, seríamos robots. Entonces, a lo mejor la pregunta es, oye, a mí me gustaría tener ese pensamiento lento si al final fuera un robot, pero sé que me pierdo otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que para las decisiones importantes, las decisiones empresariales, sí deberíamos tender un poco más a ser más lentos, ¿no? De lo que somos ahora, ¿no? Si yo, perdona, Juan Carlos, por simplemente dar un detalle y algo para que también las personas que nos estén viendo puedan bucear. Yo les recomendaría seguir y buscar, tiene varios libros, un neurocientífico brillante que se llama Antonio Damasio, que habla, de los indicadores somáticos, ¿no? Y cómo nuestro cuerpo hay veces que sabe la decisión que tiene que tomar sin que ni siquiera nosotros racionalmente sepamos qué decisión vamos a tomar. Es brillante porque da, digamos, la base científica y la evidencia científica a la toma de decisión por intuición, que nunca, no quiere decir que sea malo. Es decir, cuando tomamos decisiones por nuestra intuición y tenemos experiencia en el campo en el cual estamos tomando la decisión, seguramente sea una decisión correcta, aunque no sea muy meditada. Entonces, aquí no hay decisiones buenas o malas, o el sistema lento no es mejor que el rápido. Simplemente hay que aplicarlo y que hay que aplicar cuando hay que aplicarlo. Y cuando, por ejemplo, nos quieren vender algo, pues igual a lo mejor si me paso del rápido al lento, pues veo que hay determinadas cuestiones que puedo, bueno, pues que están intentando utilizar esos heurísticos para meterse por esa vía rápida. Entonces, yo creo que al final la clave es todos los sistemas de decisiones son buenos y nos han llevado a donde estamos, y lo que hay que es que saber cuándo utilizar uno y entenderlo para poder moverte de uno a otro. Totalmente de acuerdo, es el justo equilibrio, ¿no? El que al final hay que tener en cuenta también que ese pensamiento rápido del que hemos estado hablando, a lo mejor excesivamente mal de él, ¿no? Porque sí nos hace cometer muchos errores, es el que nos ha hecho sobrevivir como especie. Y eso nunca hay que olvidarlo. Es el que nos hacía esa intuición, era el que nos hacía huir cuando venía el tigre, ¿no? Y nos hacía meternos rápidamente en la caverna. Entonces, bueno, no dejemos de denostar tanto a ese pensamiento, sino logremos ese justo equilibrio. Estupendo, muchas gracias. Otra pregunta que nos ha entrado es también para Mercedes, y nos pedían si podías elaborar un poquito más, aunque sea brevemente, sobre el eye tracking que mencionaste al final de tu parte. ¿Qué es y cómo está relacionado con Behavioral Economics? Sí, totalmente.
Bueno, como decía, hay muchas técnicas. De hecho, en el máster de Behavioral Economics es una de las asignaturas que tenemos, son las técnicas de neuromarketing que se utilizan, que son muchas. La técnica de eye tracking de lo que trata es muy eficaz, ¿no?, para medir la cantidad de veces que una persona posa la mirada en una pantalla, ¿no?, digital. Y eso le sirve muchísimo a los diseñadores de productos en el mundo digital y en las compras online para decidir dónde colocar los principales mensajes, ¿no? O sea, normalmente las personas, bueno, los seres humanos occidentales tendemos a posar la mirada en un... a lo mejor, claro, me voy a explicar mal porque me vais a ver como sería de arriba a abajo y de izquierda a derecha. O sea, nuestro primer punto de entrada, ¿vale? A ver, una cosa es arriba y a nuestra izquierda. Y de ahí vamos degradando, ¿no? Y es verdad que eso se ha descubierto gracias al eye tracking, a esos mapas de calor, ¿vale?, que nos dicen dónde tenemos que colocar ese descuento, esa oferta, ese mensaje llamativo, ¿no? Que hasta ahora el eye tracking, por ejemplo, en las páginas web o los mapas de calor, realmente te arrojaban resultados de dónde colocabas el ratón, ¿no? Porque se entiende que el ratón está siguiendo la mirada. Pero Sí. hoy en día, con las nuevas gafas de Meta de realidad virtual que ha incluido eye tracking, yo creo que va a haber un salto evolutivo enorme, tecnológico tremendo, porque vamos a obtener información de eye tracking 100% real. No estamos ya basándonos en un ratón que en teoría va a estar enfocado donde tú pongas el ojo, sino que realmente van a saber dónde está tu ojo mirando, ¿no?, en ese momento. Efectivamente, la verdad es que Sí. los avances tecnológicos son apasionantes, ¿no? Siempre que evidentemente se utilicen, pues bueno, pues para mejorar nuestro negocio, para hacer el bien y para la sociedad. Y es algo ilimitado, ¿no? Es un tema muy interesante que desde luego es siempre muy ligado a la economía de la conducta. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hace Gonzalo es, aparte de Thinking Fast, Slow y Nudge, ¿qué libros sobre este tema recomendáis? Pues, Madre mía. perdona, Mercedes. Bueno, hazlo ¿Tú? tú, dilo tú. No, bueno, el último de noise o ruido, que para mí es brillante. Y luego, ahí depende un poco del nivel, ¿no?, de introducción, si lo que queremos es introducirnos a la economía de la conducta o ya conocemos más, ¿no? Porque Thaler, por ejemplo, es mucho más sencillito de leer y más asequible. Kahneman es un poquito más duro. Y para entrar en contacto con la economía de la conducta, Dan Ariely es un autor brillante, súper divertido todo lo que lees, con anécdotas, con ejemplos, y para mí es quizá para comenzar a leer sobre economía de la conducta, cualquiera de los libros de Dan Ariely son fantásticos. Y luego ya hay manuales especializados, donde ya vas entrando en una cuestión más académica. Nosotros tenemos alguno publicado, tenemos 2 o 3 manuales publicados de economía de la conducta, y uno de José Luis Calvo, que es un profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y buen amigo, y ese es una compilación de la economía de la conducta que es brillante. Pero bueno, por eso depende un poco del nivel. Si Dan Ariely no lo ha leído, que lo lea porque le va a gustar seguro. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Otra pregunta que nos ha entrado es, ¿puede ser un Chief Behavioral Economics, sí, el CBO, alguien que venga del mundo del derecho en lugar de ciencias sociales o psicología? Sí, totalmente. Esto es algo que es tan nuevo y está tan abierto que lo importante es que tenga conocimientos. Estamos viendo que tenemos a economistas hablando de psicología, y la economía de la conducta es psicología, básicamente. Entonces, al final es un mundo que es tan nuevo, es tan abierto, que yo creo que lo bonito que tiene es que tiene cabida cualquiera. Nosotros, cuando creamos el Observatorio de Economía de la Conducta en el Colegio de Economistas de Madrid, pues allí empezaron a aparecer compañeros de diferentes profesiones, de ingenierías, del ámbito de la salud, del ámbito de la economía, del ámbito de la psicología, y evidentemente está abierto. Si es cierto que a lo mejor no es el perfil más habitual, pero aquí lo importante es la formación que tenga, porque aquí no hay ninguna formación de base. Quizá, hombre, la psicología pues te da un cierto conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, pero tampoco, es decir, necesitas una formación de posgrado, y esa formación puedes llegar
o bien siendo psicólogo o siendo economista o siendo jurista perfectamente. De hecho, hay un campo súper interesante en el ámbito jurídico con la economía de la conducta, porque al final también un elemento básico es cómo las personas se adhieren al cumplimiento de las normas, ¿no? Por ejemplo, en compliance. Pues eso es muy interesante. Yo le recomendaría, sin lugar a dudas, que se especialice porque tiene mucho que decir también. Y yo me puedo poner como ejemplo, yo soy abogada. Sí, hice el grado de Derecho y, bueno, evidentemente, un poco como lo que decíamos al principio, ¿no? Allí donde hay un comportamiento, creo que la economía de la conducta tiene siempre algo que decir. Además de lo que comentaba Rafael, todo este tema de mediación, ¿no? Que está muy ligado, no solamente a compliance, sino también la parte de la mediación y el arbitraje tiene mucho componente comportamental. Y esa es una de las ramas muy interesantes del derecho, de hecho. Perfecto. Estupendo. Estamos sobre la hora, pero han entrado una pregunta también muy interesante, no la quiero dejar colgada. Vamos a aguantar. Al principio no van a hacer nada importante en el partido, van a estar tonteando, con lo cual, Nos van a esperar a nosotros. Para Rafael, ¿qué estrategia recomienda para proponer una nudge unit dentro de la empresa? Ya pertenezco al área de recursos humanos de la organización. Yo creo que ahí depende mucho de cómo de concienciado, depende mucho de la dirección, de la alta gerencia. El estilo, ¿no? Porque hay muchos estilos, ¿no? Dentro de la alta gerencia. Pero si tenemos que convencer a alguien, yo creo que habría, la validación social es importante. Depende del sector, buscaría ejemplos de empresas que ya estén aplicándolo, que seguro que va a haber, y con muy buenos resultados, porque esto está funcionando fenomenal, y lo pondría como ejemplo. Yo creo que la validación social de decir, oye, mira, es que estos otros ya lo tienen. Eso es un elemento que convence casi por sí solo. A cualquiera de nosotros nos convencen con eso. Y bueno, pues quizá también plantear, oye, ya que estos otros lo tienen, ¿por qué no vamos a hacer un pequeño experimento? Y yo estoy convencido que cualquier pequeña cosa que se haga va a mejorar lo que se tiene, con lo cual el experimento va a funcionar bien, digamos, bueno, es esa primera toma de contacto y eso pues posiblemente dé lugar a que la dirección de la compañía pues acabe diciendo, oye, esto es interesante, vamos a ir creando nuestro pequeño departamento y bueno, pues al final va creciendo, ¿no? Cuando hablamos del BBVA, pues ahora quiero recordar que son 30 y tantas personas o ¿no? Ya muchas personas trabajando en el departamento, pero empezó uno. O sea que al final esto es ir convenciendo a quien tiene que tomar la decisión de ponerlo en marcha. Estupendo, muchas gracias. Y la última cuestión que nos indican por aquí es, aunque se oye ahora más que nunca lo que es Behavioral Economics y precisamente los cargos de Chief Behavioral Officer que mencionaba antes Rafael, pero a lo largo de los años y desde hace mucho tiempo vemos ejemplos de decisiones comerciales que están relacionadas íntimamente con eso ahora mismo, como por ejemplo los famosos productos Vela que en los supermercados existen para atraer a la gente a comprar el pan o algo así de uso diario y después ya que están allí compran más cosas, o los algoritmos propiamente que se usan hoy en día en todas las aplicaciones que hay, pues detrás hay decisiones estratégicas basadas en el comportamiento humano, ¿no? Entonces, antes de que existiesen los Chief Behavioral Officers, ¿quiénes eran los que tomaban esas decisiones? ¿Quiénes eran los que descubrían esos cambios o proponían y sugerían esas adaptaciones para conseguir más clientes? Bueno, yo creo que fundamentalmente es un poco lo que, sobre todo, Behavioral Economics, digamos que adquiere ahora un nombre y una sistematización de sus conocimientos que, bueno, pues que le permite aplicarse a otras disciplinas. Para mí, Behavioral Economics nació fundamentalmente en el área de marketing, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? Claro. Es ahí donde la investigación siempre ha habido una gran preocupación, ¿no? Evidentemente, digamos que es el rol del marketing. Yo soy experta en neuromarketing, trabajé en el corporativo de Telefónica en el área de neuromarketing y antes de que existiera la economía de la conducta ya pensábamos en, oye, cómo podemos hacer, ¿no? Para enamorar a nuestro cliente. O sea, ese tipo de preguntas y respuestas ya se iban iniciando en este sector en concreto, el marketing. Lo bueno que tiene es que al ser ya una ciencia más consolidada, sus conocimientos son más, digamos, más sistematizados, más ordenados, se pueden, ya te digo, expandir a otras áreas, como por ejemplo recursos humanos o por ejemplo finanzas, etcétera, etcétera. Pero evidentemente sí, nació ahí precisamente en marketing.
Sí. Ahí, básicamente, la economía de la conducta aporta la evidencia científica. Es decir, ahora hay universidades y equipos trabajando en investigación científica para demostrar cosas que el marketing llevaba aplicándolas ya desde hace un montón de años y desde otros ámbitos de la psicología. Es decir, la toma de decisiones se lleva estudiando muchos años. Aplicado al ámbito de la empresa, pues ahora la economía de la conducta lo que está haciendo es esto, ¿no? Es decir, investigar y demostrar el por qué esas cosas funcionaban. Pero nosotros he tenido compañeros que me decían, joder, esto es que, claro, yo llevo en el marketing toda la vida y es que esto ahora, yo antes iba y le explicaba a un cliente, tienes que hacer esto y esto ¿por qué? Porque es que eso, pero no teníamos realmente, no, ahora voy y le digo, mira, es que se ha publicado en la revista tal un experimento que se hizo en la universidad no sé qué y esto al final está diciendo lo mismo que él decía hace 20 años, pero ahora con una evidencia científica. Entonces yo creo que ese es el gran avance y por eso ahora se está todo digamos, reconociendo bajo este término de economía de la conducta. Pero realmente son cosas que ya se llevan haciendo muchos años, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí ya. Estamos en las 2:06. Muchas gracias de nuevo, Mercedes y Rafael, por pasar con nosotros esta tarde hablando sobre Behavioral Economics. Nos ha entrado una última pregunta, venga, fuera, sobre el sonido de la bocina. Pregunta, a nivel iberoamericano, ¿conoce instituciones que formen a nivel de máster y doctorado? Bueno, no es la nuestra. ¿Qué te vamos a decir nosotros? Claro, evidentemente. No, mira, yo voy a ser muy imparcial, ¿no? Y yo creo que estamos dando en evidencia una educación muy exclusiva. No existen másteres del entorno aplicado de Behavioral Economics. No sé si existirán 1 o 2 en Estados Unidos, 1 en la London School of Economics y poco más, ¿vale? Bueno, sin merecer a nadie, evidentemente. Nuestra formación, desde luego, sí lo es, ¿no? Tiene ese componente teórico de fundamentos, ¿no?, que hay que tener y luego tiene la parte práctica. Entonces, yo lo que puedo recomendar es Evidentia University, no puedo recomendar otra cosa. Sí, en exclusiva de Behavioral Economics no hay mucha oferta. Hay mucha oferta de ciencias del comportamiento, de toma de decisiones, que hay diferentes másteres, casi todos de universidades anglosajonas. En Iberoamérica, pues hay compañías que hacen formación que es de muy buena calidad, en México, en Colombia. Pero un máster como tal, de decir, yo entro y cuando acabe voy a saber aplicar esto en mi empresa, en mi departamento, en una gran cantidad de áreas diferentes dentro de la empresa, como tal, pues bueno, la oferta no es mucha y como dice Mercedes, que es muy humilde porque es ella la que dirige el máster, pero el máster es brillante y solamente hay que ver el profesorado que tenemos, que es lo mejor, ¿no? Así que animo que contacten con nosotros, que le vamos a hacer una oferta por ser miembros y seguidores de la Cámara fantástica. Estupendo. Pues sí, recordamos que vamos a dejar los contactos de Mercedes y Rafael y de Evidentia University para que puedan escribirles si desean, que vamos a tener el contenido de esta sesión también en nuestro canal de YouTube y que vamos a compartir también la presentación que hemos visto esta tarde. Muchas gracias a todos los que habéis asistido con nosotros y habéis compartido esta hora y un poquito más para hablar sobre economía de la conducta y, por supuesto, de nuevo, muchas gracias a Mercedes, a Rafael y a Evidentia University por arrojar un poco de luz sobre esta cuestión. Muchas gracias, Juan Carlos, y agradecimiento también a toda la organización y a la Cámara de Comercio por vuestra amabilidad y por invitarnos. Un gusto. Un placer. Pues que tengáis todos una buena tarde y que gane España. Que gane España. Sí, fundamental. Saludos. Vamos a por ello. Buenas tardes. Luego, gracias.